Jeremías 17, hermanos, por favor. Y vamos a tener nuestra meditación en esta tarde, hermanos, versículo 7 y versículo 8, por favor. Versículo 7 y versículo 8 del capítulo número 17. Dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En ese pasaje, hermanos, vamos a estar meditando en esta tarde. Perdón, ¿los niños salieron a su clase? Correcto, perdón, hermanos. El tema, hermanos, en esta tarde que vamos a estudiar, estará en la pantalla, confía en Dios. ¿Por qué nos habla este pasaje acerca de bendito el varón que confía en Jehová? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una decisión. ¿Por qué una decisión? Porque podemos decidir cada uno de nosotros entre confiar y no confiar. Es una decisión, hermanos, como lo veíamos en las gratitudes hace un momento. Es una decisión propia y una decisión de cada uno de nosotros el confiar en que Dios lo va a hacer. Es una decisión de cada uno de nosotros el confiar en que Dios va a suplir, en que Dios va a proveer, en que Dios va a sanar, en que Dios va a sustentar. Es una decisión, hermanos, de cada uno de nosotros. Pero déjeme decirle, y usted no me va a dejar mentir, que cuando están las cosas bien en nuestra vida, esa decisión es muy fácil. Es muy fácil confiar en Dios cuando la situación es favorable o es buena. Pero ¿qué hay de cuando vienen las dificultades? Cuando vienen los problemas a nuestra vida, cuando viene la falta de salud, cuando viene la falta de provisión, cuando vienen problemas a nuestra vida donde ya creemos que no podemos más. Muchos de nosotros hemos pasado situaciones en la vida donde seguramente pensamos, creemos que ya no vamos a poder, que no vamos a poder salir de ese lugar. Nos sentimos hundidos, derrotados, desanimados. ¿Y qué es lo primero que perdemos? La confianza. La confianza. A lo mejor la confianza en el tratamiento. A lo mejor la confianza en el especialista en el caso. A lo mejor la confianza en nosotros mismos. Pero muchas de las veces, hermanos, también perdemos la confianza en nuestro Dios. Y empezamos a cuestionar el por qué. Primero, ¿por qué a mí? Segundo, ¿por qué no me ayuda? Tercero, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no está? ¿Por qué lo busco y no hay respuesta? Y empezamos a desconfiar y a entrar en ese conflicto mental, emocional, donde hacemos todo menos en confiar. Y por sobre todas las cosas, confiar en nuestro Dios. Cada uno de nosotros como creyentes, hermanos, conocemos la Escritura. Y a lo largo de toda la Biblia, nuestro Dios nos da el mensaje tan claro que depositando nuestra confianza en Él, todo saldrá bien. E incluso que todo saldrá mejor de lo que nosotros pudiéramos imaginarlo. Y hay un texto, hermanos, para hacer referencia a esto. ¿Cuál es?
¿Se acuerda? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hay otro texto donde nos habla de que los pensamientos de Dios son más grandes, más altos que nuestros pensamientos. Pero eso no lo entendemos en el momento. Eso no lo entendemos mientras está pasando nuestro problema. Eso lo entendemos después, cuando ya sucedió, cuando ya pasamos. Y nos damos cuenta que ese problema nos ayudó para cumplir algún propósito en nuestra vida. ¿Cuál es? Solo el Señor y usted lo sabe. Pero cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos esa promesa por parte de nuestro Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien y que sus pensamientos son más grandes o más altos que nuestros pensamientos. Que si depositamos nuestra confianza en Dios, todo será mejor. Y si depositamos nuestra confianza en Dios, habrá un resultado. ¿Cuál es ese resultado? El descanso de nuestra alma. El resultado es que reconfortará nuestro espíritu. El resultado es que vamos a sentir una paz y un gozo que, como dicen Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. Pero la contraparte, si en lugar de confiar en Dios decidimos no confiar en Dios, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, decidimos no confiar en su amor, decidimos no confiar en su fidelidad, en su poder, en su soberanía, entonces el resultado, ¿cuál será? Desilusión, desánimo, decepción. Y toda la esperanza se esfuma. Lo más terrible, hermanos, de vivir una vida, lo más terrible es vivir sin fe, es vivir sin esperanza y es vivir sin confianza. Por eso dice ahí Jeremías un poquito atrás en el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es tremendo, hermanos, vivir sin confianza, vivir sin fe, vivir sin esperanza. Entonces, por ello, hermanos, tenemos cada uno de nosotros la decisión de confiar o de desconfiar. Tenemos ese libre albedrío de poder decidir. Decía nuestro hermano Víctor hace un momento, yo estoy feliz, estoy contento y estoy gozoso. La enfermedad sigue, pero yo estoy feliz, contento y gozoso. Y yo sé que mi Dios va a obrar. Y yo sé que mi Dios va a suplir. Y si mi Dios no suple, Él sabe cómo me va a sustentar. Él sabrá cómo lo hace, pero el Señor lo va a hacer. Y esa es la confianza, hermanos. Y cada uno de nosotros, cuando hemos tenido problema, eso es lo que espera el Señor. Ese ánimo, esa actitud, esa confianza en Él, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos la decisión de confiar o no confiar. En la Biblia lo podemos ver tan evidente y sus promesas son tan evidentes que si depositamos la confianza en Él, las cosas serán mucho mejor. Y Jeremías en este pasaje, hermanos, nos está hablando acerca de la bienaventuranza que nos lleva el confiar en Dios. Del producto, de lo que produce en nosotros el confiar en nuestro Dios. Primer punto, hermanos, en esta tarde solamente lo vamos a dividir en 2 puntos. Primer punto en esta tarde, hermanos, la confianza en Dios produce bienestar. La confianza en Dios produce bienestar.
y lo tenemos, hermanos, en el versículo número 7 que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La palabra bendito, hermanos, la podemos definir en bendecido con abundancia. Es decir, un hombre que es bienaventurado, un hombre que es dichoso, un hombre que es feliz. Esto significa, hermanos, que la fuente de la felicidad es la confianza en Dios. Nuestro problema puede no acabar aún, puede estar iniciando, podemos estar en el proceso, pero si confiamos en Dios nos sentiremos gozosos, felices. Uno de los ataques, hermanos, en estos tiempos, y nos ha dado mucha curiosidad, he platicado con mi mamá ahí en varias oportunidades. Hay un ataque del enemigo en estos tiempos, hermanos, que se llama la ansiedad. Y esta ansiedad es producida por desconfiar, por inseguridad, por exceso de preocupación. Y a veces, muchas de las veces, estamos en ese camino hacia la ansiedad. Y lo peor es que no nos damos cuenta hasta cuando estamos ya allí. Tenemos exceso de angustia, tenemos exceso de preocupación, estamos sobrepensando mucho las cosas. ¿Por qué? Puede ser que esté justificado, puede ser que tengamos un problema muy fuerte, puede ser que tengamos una enfermedad muy fuerte, puede ser que nuestras circunstancias no estén bien. Pero sin querer y sin darnos cuenta, vamos hacia ese camino que se llama ansiedad. Y es un problema que hoy en día se vive. Y tristemente, muchos cristianos, e incluso pastores, lo sufren o lo han sufrido. Siempre estamos preocupados, hermanos. Siempre estamos angustiados, o casi siempre. Y esas son herramientas que está usando el enemigo para distraernos del camino de Dios. Son dardos que el enemigo avienta a nuestra vida, a nuestro pensamiento, con un propósito: el distraernos del camino de Dios. Porque el enemigo no se puede apoderar de nosotros, porque ¿quién vive dentro de nosotros, hermanos? Cristo. Él no se puede apoderar de nosotros. Pero ¿cuál es el arma y cuál es el campo que tiene para trabajar en nosotros? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Y nos influencia de tal manera en que nos distraigamos del camino del Señor. Esa enfermedad te va a matar. Ese problema nunca se va a acabar. Ese conflicto jamás lo vas a poder arreglar. Dinero jamás vas a tener. La deuda jamás se va a pagar. Y son cosas, hermanos, y dardos que empieza el enemigo a atacarnos y atacarnos y atacarnos hasta que consigue su propósito, su objetivo, que es que desconfiemos de nuestro Dios. Por eso es importante, hermanos,
estar bien cimentados en su palabra, en la palabra de Dios, y además entender y saber que tenemos un Dios que es todopoderoso, que tenemos un Dios que todo lo sabe, que tenemos un Dios que está en todos lados, pero también que tenemos un Dios que se preocupa por sus hijos. Tenemos un Dios sustentador, un Dios proveedor, un Dios guiador. Pero que también es un Dios que gusta de que sus hijos confíen en Él. Vayamos a Marcos, por favor, hermanos. Marcos 4, versículo 35. Marcos 4 y versículo 35. Hermanos, ¿por qué estar preocupados o temerosos si el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene el control de todas las cosas, está a nuestro favor? Nos ha prometido, nos ha adoptado. ¿Por qué preocuparnos? Marcos 4, versículo 35. Y esta historia yo creo que todos la conocemos, pero vale la pena recordarla en esta tarde. Marcos 4, 35, hermanos. Vamos a leer esta historia de forma unida del 35 al 41, por favor. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién les dijo? Jesús. Ok. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué angustiarnos? ¿Por qué sobrepensar las cosas? ¿Por qué estar temerosos si el Dios soberano, al que le obedece el cielo, el mar, la tierra y las cosas que están en ellas, y además ese Dios está a nuestro favor? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y apropiémonos, hermanos, del versículo número 40. Y póngale nombre. Hermano Alan, ¿por qué estás amedrentado? ¿Cómo que no tenéis fe? Después de que viste las maravillas, después de que viste las cosas sobrenaturales, después de que viste que yo tengo el control de todas las cosas, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Acaso no tienes confianza? ¿Acaso no tienes fe? Ese es el Dios que cada uno de nosotros servimos, hermanos. Un Dios
que es un Dios de lo sobrenatural, un Dios soberano, un Dios que tiene el control de absolutamente todas las cosas. Que sí es cierto, tenemos temores, tenemos preocupaciones, y yo creo que todas las tenemos. Si hay alguno que podamos decir que no las tenemos, es mentira. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos temores. El detalle es que eso sobrepase, que eso vaya más allá y que eso nos haga desconfiar de nuestro Dios. Distraernos de buscar a Dios, distraernos de buscar su voluntad, distraernos de buscar el propósito que Él tiene en medio de esa situación, porque toda situación tiene un propósito. Todo lo que sucede y acontece en nosotros tiene un propósito por parte de Él, y nos quiere enseñar, nos quiere mostrar, nos quiere guiar, nos quiere instruir a través de ese problema, a través de esa situación. Nos quiere enseñar algo el Señor, nos quiere disciplinar en algo, nos quiere bendecir a través de esa situación y a través de ese problema. Y como cristianos tenemos pasajes donde el Señor nos dice que Él nos va a ayudar si depositamos nuestra confianza en Él. Donde Él nos dice que nos fiemos de Él de todo nuestro corazón. Que no nos apoyemos en nuestra prudencia, que no nos apoyemos en lo que nuestra mente finita puede pensar, que depositemos nuestra confianza en Él, que fiemos, es decir, que confiemos en Él, pero de todo nuestro corazón. Nos dice que si confiamos en Él, de todo nuestro corazón, Él lo va a hacer. Nos dice que vayamos a Él cuando estemos trabajados, cuando estemos cargados, y Él nos va a ayudar a descansar. Nos dice que si depositamos nuestra confianza en Dios, Él nos va a producir ese bienestar. Es decir, en otras palabras, si depositamos nuestra confianza en Dios, Él va a producir en nosotros ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Número 2, hermanos. La confianza en Dios dice que produce bienestar, pero también la confianza en Dios nos produce seguridad. Nos produce seguridad. Versículo número 8 dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La confianza en Dios, hermanos, también nos produce seguridad. Nos produce bienestar, nos produce gozo, pero en medio de ese bienestar, de ese gozo, nos sentimos seguros si confiamos en nuestro Dios. Este texto es muy similar al Salmo 1:3, en el que nos dice, se lo leo. Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos da seguridad, hermanos, porque todo lo que podemos hacer y todo lo que vamos a hacer, si estamos cerca de nuestro Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esto quiere decir que si estamos cerca de nuestro Dios, todo lo que hagamos prosperará. Porque si estamos junto a nuestro Dios, si estamos tomados de su mano,
estaremos dentro de su voluntad. Y en su voluntad todo va a ser bueno, todo va a ser agradable y todo va a ser perfecto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermanos, si estamos pasando por un momento de incertidumbre, si estamos pasando por un momento que no sabemos qué es lo que va a pasar, que no entendemos la situación e incluso que tenemos miedo, tomémonos de la gracia de nuestro Señor. Su gracia siempre fluirá fielmente a nuestro favor, porque somos sus hijos, porque depositamos nuestra confianza en Él. Y el resultado de depositar la confianza en Él es que producirá en nosotros seguridad. El profeta Jeremías nos dice que junto a la corriente debemos echar nuestras raíces, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto nos habla de que debemos profundizar en la confianza en nuestro Dios. Nuestro Señor es el río de agua viva. Y si nos plantamos junto a Él, si caminamos de su mano, si obedecemos a sus mandatos, si obedecemos a su dirección, si buscamos su guía, su dirección y la obedecemos, estamos plantándonos junto a corrientes de agua viva. Y dice la palabra que si echamos nuestras raíces, no veremos cuando viene el calor. Es decir, cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, incluso cuando viene la tentación, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es decir, no nos moveremos. Así vengan las dificultades que vengan, vengan los problemas que vengan, si nos plantamos junto a Jehová, junto a nuestro Dios, junto a nuestro Señor Jesucristo, nada de lo que suceda a nuestro alrededor, ni cualquier circunstancia, nos podrá tumbar, nos podrá hacer caer, nos podrá derrotar. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pero a veces, hermanos, estamos como aquellos discípulos allá en el mar de Galilea, donde están solos, navegando entre las aguas, atemorizados. Como aquel discípulo, usted lo recuerda, que le dijo a Jesús: ven, camina entre las aguas, ven. Y aquel discípulo iba, confiado. ¿Pero qué pasó? Tuvo temor y cayó. Pero ahí estaba el Señor, ahí estaba Jesucristo para
levantarlo con su mano poderosa y decirle, confía. ¿Acaso tienes falta de fe? ¿Acaso tienes falta de confianza? ¿Acaso no creíste en mí? Pero ahí está Él, para levantarnos cuando estamos navegando en las tormentas de nuestra vida. Ahí está el Señor para darnos su mano y levantarnos. Salmo 27:1, hermanos. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? La confianza en Dios, hermanos, produce seguridad. La confianza en Dios primero produce bienestar. Y el resultado de ese bienestar y de ese gozo es seguridad. En que le servimos a un Dios que es todopoderoso. Y que si caminamos con Él, y si nos plantamos junto en Él, y si depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Él, podemos tener la seguridad de que venga la situación que venga, no nos va a hacer titubear. Y nos va a ayudar siempre a poder estar con Él, estar en su camino y tener la seguridad que necesitamos. Como conclusión, hermanos, Isaías 26:4, podemos encontrar un texto que nos va a ayudar o que nos ha ayudado en situaciones complicadas. Isaías 26:4 dice, hermanos, fuerte, confiad, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Qué significa perpetuamente, hermanos? Siempre. Confía en Jehová siempre, por siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, hermanos. Nuestra confianza debe estar en Jehová siempre, porque la confianza en Él nos produce bienestar, porque la confianza en Él nos produce seguridad. Y sea cual sea la circunstancia y la situación que podamos vivir, si depositamos nuestra confianza en nuestro Señor, su paz reconfortará siempre nuestra alma y nos dará las fuerzas para poder seguir adelante. Nos dará la fortaleza para poder seguir de pie, para poder seguir en el camino y para poder tener la seguridad de que sus promesas las cumplirá en su tiempo y en su voluntad. Puestos de pie, hermanos, por favor. Y vamos a orar. Señor, gracias